No hemos terminado. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de Las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México. Nuestros compatriotas tojolabales, en los hechos, seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Señor Carlos Salinas, sea usted muy bienvenido, pues tengo estado, usted es gran amigo. Carlos Salinas de Gortari, que es considerado por algunos como uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido México, cayó tan rápidamente en desgracia al salir del poder. La respuesta puede estar en las casi 600 páginas de su nuevo libro, La década perdida. Hablamos con él en Washington cuando fue a recibir un premio y donde salió a defender el Tratado de Libre Comercio que él negoció con Estados Unidos y Canadá. ¿Usted cree que fue el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 20 años? En ningún momento un presidente puede hacer un juicio sobre sí mismo. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores. Cuando Salinas de Gortari deja la presidencia en 1994, millones de mexicanos pierden sus casas, sus empleos y sus ahorros en una terrible crisis económica. Usted está culpando a Ernesto Zedillo por esto. Bueno, es que así son los hechos y los hechos están documentados. Pero usted se está quitando de culpa de lo que ocurrió. Al contrario, yo dije que había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice ellos, se refiere a Ernesto Zedillo de su gobierno. Sí. Pero usted escoge a Ernesto Zedillo, señor Salinas. Fue una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, cuando en esas horas aciagas, de enorme dolor personal y de una consternación nacional, el PRI tuvo que seleccionar un candidato sustituto. Sí, pero fue usted, o sea, yo creo que ahora ya podemos decir que era usted quien escogió a Zedillo. Pero, que hombre, escogió usted a Colosio. Era una decisión en la cual el presidente de la República, que provenía del PRI, tenía una gran influencia sobre el partido. Si usted no hubiera querido Zedillo, no sale presidente. Pero si el PRI se hubiera resistido, tampoco, ¿eh? Un año. Salinas de Gortari sale en defensa no solo de su presidencia, sino también de Raúl, conocido por muchos como el hermano incómodo. ¿Usted critica entonces a Zedillo? ¿No será porque Zedillo manda a arrestar a su hermano Raúl? O sea, es decir, ¿no hay razones personales en todo esto? Mire, sin lugar a dudas, hubieron hechos que lastimaron mucho a mi familia. El nombre, reputación. Raúl Salinas de Gortari fue acusado formalmente de planear el asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu. Estas son imágenes filmadas poco después de su muerte, en septiembre del año 1994. Porque acusan a su hermano Raúl de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y también de haber recibido dinero del narcotráfico. Y los hechos que han demostrado que ambas acusaciones fueron fabricadas. Ya los tribunales en México exoneraron a mi hermano y después de 10 años de injusto encarcelamiento dijeron: es usted inocente, váyase a su casa. Raúl pasa más de una década en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya y luego es liberado. Pero aún hay preguntas sobre su fortuna personal. Usted habla en su libro de que en México, después de su presidencia, hay muchísima impunidad. Pero ¿no es acaso impunidad que su hermano Raúl se haya enriquecido abiertamente durante su presidencia, señor Salinas? Mire, Jorge, él está ahorita sujeto todavía a un proceso de lo que se llama enriquecimiento inexplicable. Esperemos que el proceso concluya para ver si lo que se afirma y se promovió en los medios desde las esferas del gobierno se sostienen los hechos o también fue una fabricación. La Procuraduría General de la República informó que Raúl tenía 123 propiedades, 37 en el extranjero, 86 en México. Era el hermano del presidente. Si se tuvieron por malos procedimientos, el juicio lo determinará. ¿Pero no le parece a usted que hay algo muy raro cuando su propio hermano tiene documentación falsa? O sea, ¿para qué quiere ese hecho, falsa, y así él lo ha explicado en sus propias testificaciones, lo reconoció y lo castigaron por eso. Y me pareció muy bien que lo castigaran además. Estos son los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari. Nótese cómo los nombres son distintos. El patrimonio de la familia Salinas, aún 14 años después de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, sigue generando muchas preguntas. La gente quiere saber de qué vive, señor Salinas. O sea, ¿es usted millonario? Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Pero es millonario. O sea, usted siempre ha tenido puestos públicos, ese es el punto. ¿Cómo puede vivir como millonario? ¿Y por qué me califica usted de esa manera sin tener una sola evidencia? No, le pregunto. No, es que no es una pregunta, casi en la pregunta hay una afirmación. Usted está compartiendo el estereotipo que se ha formado a raíz
de este reclamo enorme de los mexicanos de por qué perdimos nuestro patrimonio a partir de 95. La historia del otro hermano del expresidente, Enrique, aún está sin esclarecerse. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado, aparentemente dentro de un auto, en circunstancias muy extrañas en diciembre del 2004. Pero, ¿quién lo mató? ¿Y por qué? Lo que ha documentado la autoridad que ha estado haciendo la investigación es que hubo un intento de extorsión sobre mi hermano. Ellas concluyen que en el intento de extorsión fue que lo victimaron. Pero ocurrió durante la presidencia de Vicente Fox. Es decir, ¿usted cree que el gobierno de Vicente Fox tuvo algo que ver con el asesinato de su hermano Enrique? Yo no hago ningún señalamiento específico al responsable de la presidencia, ni mucho menos, Jorge. Lo que digo es que todavía en las procuradurías, en esa época, había agentes que tenían una agenda particular, agenda que utilizaban para su propio beneficio. A casi 20 años de las controversiales elecciones de 1988, Carlos Salinas de Gortari aún insiste en que él no ganó con fraude. Su contrincante, Cuauhtémoc Cárdenas, siempre ha asegurado que él fue el verdadero ganador. ¿Usted ya abiertamente puede decir que hubo fraude y pedirle disculpas a Cuauhtémoc Cárdenas? Pues ¿saben lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, pues esas actas, la suma de los votos muestra que ganó el candidato del PRI. Pero no puede haber suma de votos ahora o reconteo porque quemaron los votos. No, señor, las actas están en la actas, pero no los votos. Pero si las actas es donde firman precisamente los representantes de los partidos en cada una de las 55,000 casillas. ¿Cómo ganó usted 1,762 casillas con el 100% del voto? Nadie se enfermó, nadie votó por la oposición. Cuando usted va a las comunidades más alejadas del país, señor Salinas, a las comunidades más alejadas, sí, se parece a las elecciones del 2006. Hay casillas con 100% de los votos en las elecciones de hace 2 años, Jorge. Cuauhtémoc Cárdenas me dijo en una entrevista, y cito, estamos convencidos de que hubo fraude electoral en 1988 el 99% de los mexicanos. Voto en contra del partido. Pues no sé qué encuesta haya hecho él, porque precisamente en las encuestas que se hicieron días previos a la elección, el resultado, como encuestas cercanas a una elección, validaron lo que finalmente las actas demuestran. Carlos Salinas de Gortari tiene 6 hijos y en parte, según la dedicatoria de este libro, es para que ellos conozcan mejor a su padre. Quiero terminar cerrando el círculo. Pues dirá usted cerrando las sogas sobre mi cuello, porque no ha dejado una. ¿Quién es Mateo? Porque usted le dedica el libro, no nada más a sus 2 hijos más pequeños, sino Mateo. ¿Quién es Mateo? Es un chiquito que tengo, mi hijo, con mi esposa Ana Paula, de 2 años. Porque me llama mucho la atención que el libro, Mateo desde luego no lo puede leer, pero me da la impresión que usted le quiere decir, Mateo, no oigas lo que dicen, mejor lee lo que yo... No, pero Mateo, afortunadamente, como mis otros 5 hijos, Ceci, Emiliano, Juan Cristóbal, Ana Emilia y Patricio, junto con Mateo, van a vivir en un mundo en que van a estar expuestos a la realidad que se vive, y lo único sí que les digo es, aquí está un punto de vista, y ustedes podrán decidir, conforme a su criterio, frente a todo lo que oyen, un balance al final de cuentas. En esta vida, todo el mundo tiene derecho a su reputación. Señor Salinas, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Gracias, Jorge. Gracias, muy amable. Pues mire, yo creo que hay opiniones diversas. Muchos años a partir de estereotipos, o como le llamo yo en un capítulo del libro, estereotipos para dummies. Aquellos que no quieren pensar, sino nada más que piensen por ellos. Y se crearon ciertas imágenes. No cabe duda que durante mi gobierno se cometieron errores y se tuvieron insuficiencias que yo he reconocido en mis propias obras. Bueno, yo creo que una de las más importantes es que, aunque se trabajó para fortalecer instituciones y darle institucionalidad al quehacer presidencial, echar esos activos para fortalecerlos y evitar que las insuficiencias se conviertan en problemas mayores. O dicho de otra manera, sí, se dejan problemas, lo importante es no permitir que se conviertan en una crisis. Parece que parte del problema que hoy enfrenta nuestro país es que tenemos un debate intelectual empobrecido. No voy a dar nombres para que no se vayan a resultar aludidos ni Enrique Krause, ni Lorenzo Meyer, ni Sergio, ninguno de ellos quiero que se sientan aludidos. Claro, han dicho que el mensajero no es el adecuado para criticarlos. ¡Qué barbaridad! Ellos lo hacen todo el día
son de piel delgada, porque tenemos un problema tan serio hoy que hay que entender bien qué pasó ayer para construir un mejor mañana. Es para promover el crecimiento en nuestro país. Se tiene que hacer una reflexión cuidadosa entre qué es lo que ha fallado en el modelo del mercado libre y cuáles son los pasos que no debemos repetir de los abusos desde el Estado. Y de esa síntesis, precisamente, derivar un camino que es el que nos permite enfrentar esta crisis tan severa en el ámbito internacional. Si México no pudo crecer durante todos esos años con todas las características que usted mencionaba, ¿no sería porque el dinero se estaba yendo a las economías negras que tanto crecieron en esa misma década de nuestro país? Yo creo que se necesita un análisis cuidadoso de qué fue lo que hizo que México creciera cada vez menos durante lo que los expertos han llamado la década perdida de 95 a 2006, para entonces atacar los aspectos más importantes. El que han señalado como de los más relevantes es el de la muy baja competitividad. Yo creo que lo que tenemos es un gran pueblo, muy trabajador, muy dedicado. Pero no olvidemos que es una crisis internacional. El golpe más fuerte está haciendo a las economías más grandes. Vean el efecto en Estados Unidos, lo que están señalando en términos de su industria automotriz, que durante decenios era el ejemplo de cómo debían de producirse automóviles y hoy están las tres prácticamente en quiebra. Son unas nuevas realidades en el ámbito internacional que son las que habrá de enfrentarse cada quien en su ámbito de acción de una manera concertada. Básicamente, el cambio implica... Exactamente, reconocer el nuevo contexto, ha cambiado el contexto y en consecuencia enfrentar las nuevas realidades. Por eso citaba yo la frase del señor Keynes, o Keynes como se le quiera denominar, que él decía: cuando la realidad cambia, yo cambio. ¿Y usted qué está dispuesto a hacer? Un importante espejo donde se refleja el desarrollo de una sociedad es la actividad comercial entre las naciones. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Sin embargo, hay una notable diferencia entre un país donde esta actividad comercial se expresa en el predominio de las tienditas de la esquina a uno en donde los grandes centros y plazas comerciales las han desplazado. La apertura comercial trajo productos y costumbres que cambiaron la vida del país. Los son lo nuevo en McDonald's, deliciosos y con un precio mejor. Hay McTríos de McPollo y Quarter Pounder, hamburguesa con queso y Big Mac. Todos tienen con refresco y con papas. Han llegado para siempre, sí señor. Y llegaron para quedarse. México es otro antes y después del 1 de enero de 1994. En esta fecha, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿No? O sea, el beneficio más importante para México es que hoy tenemos un mercado de consumo con productos de mayor calidad, menor precio y mucho mayor variedad. En materia de creación de empleo, los sectores más exitosos han sido el electrónico. México es una potencia mundial de exportación de televisores, computadoras, tabletas, celulares, refrigeradores, todo eso puede seguir. El sector del automóvil, donde ha habido una explosión. La participación de México pasó de tener el 6.7% de lo que compraban los americanos a casi el 13.2%. Es decir, nuestro market share en el mercado de Estados Unidos se desplazó, se duplicó, y desplazamos a Canadá y a Japón como proveedores de productos no petroleros en Estados Unidos en estos 20 años. De 1994 a la fecha, el comercio entre México y Estados Unidos creció 492% y más de 550% con Canadá.
Sin embargo, el Producto Interno Bruto ha registrado un aumento promedio de 2.9% en 20 años. El Tratado de Libre Comercio constituye el bloque comercial más grande del mundo, integrando una población de 450 millones de personas que producen mercancías y servicios con un valor de 17 billones de dólares. Para algunos analistas, este tratado dio a México la oportunidad de firmar más acuerdos comerciales con otras zonas del mundo. El mejor aliado de la diversificación ha sido el TLC. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, probablemente la más obvia, si uno puede vender en América del Norte, puede vender en otros mercados. Si uno es competitivo en Estados Unidos, es competitivo en terceros lugares. El segundo fenómeno, y es lo más importante, es que el TLC hizo a México relevante para otros mercados. Las negociaciones de México que mencionaron con Japón y en particular con la Unión Europea hubieran sido inimaginables sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando personas piensan en México dentro de un Telecán, piensan que en mano de obra barata. Yo diría que el producto de Telecán hoy es compartir tecnología, diseño y creatividad entre los tres países, y mexicanos son primeros en cada uno de esos ámbitos. Uno de los cambios más significativos que generó este tratado fue el de la recomposición de la frontera norte, donde la maquila y la industria automotriz detonaron la actividad económica. La ventaja que tenemos nosotros es haber aprovechado NAFTA, pero fundamentado en el esquema del programa IMEX para atraer inversión de todos tipos, de todas las regiones, de todos los tamaños, y ahora afortunadamente también lo vemos, no solamente en una sola región del país, que fuera la región fronteriza, sino en la frontera y en el norte de México, que desde luego logísticamente tiene una ventaja muy clara, pero lo que le llamamos la segunda frontera, que son las ciudades que están Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Torreón, Hermosillo, y desde luego ahora el centro del país, que ha sido un crecimiento tremendo, principalmente por industria automotriz e industria aeroespacial. La transformación que ha tenido la plataforma de producción en México, de pasar de ser un país prácticamente que se producía para el mercado interno a un país en el cual, como ya lo hemos comentado, de lo que se produce, más del 80% se está, o alrededor del 80% se está exportando, con los beneficios en empleo, generación de tecnología y la derrama que se tiene para el resto de la economía. Por lo tanto, en lo que corresponde a la industria automotriz y concretamente al mercado automotor, la apertura comercial ha sido más que positiva. Ciertos sectores de la agricultura también han sido beneficiados con este tratado. Bueno, el sector agroalimentario es un fit natural entre nuestros dos países. Los molinos de Bimbo son los principales compradores del trigo canadiense. Yo soy un producto de NAFTA. Yo llegué al principio de las negociaciones, pero crecí en un mundo en Canadá en donde un mango, un aguacate, fue algo muy extraño para el consumidor canadiense. Gracias al Telecán y los avances en la logística, mis sobrinos, mis familiares en Canadá disfrutan en invierno las delicias de productos mexicanos en frutas y verduras, algo que no tuvimos cuando yo crecí. Hoy en día, si tú vas comes una lechuga en Estados Unidos, la probabilidad de que sea mexicana es 1/3. O sea, no es 1/3 de las lechugas importadas, es 1/3 de las lechugas de Estados Unidos. Si comes una berenjena en Estados Unidos, es 90% mexicana.
No se diga aguacate y las calabazas y el chile y los pimientos morrones. México está alimentando a Estados Unidos en frutas y verduras como nunca lo habíamos hecho antes en nuestra historia. Sin embargo, otras áreas del campo mexicano han sido perjudicadas por la competencia con productos agrícolas extranjeros. ¿Qué importancia tiene el campo si de ahí solo salen 4 pesos de cada 100 que se producen en este país? Ninguna. En otros tiempos el campo aportaba el 50% de ese Producto Interno Bruto, o el 40 o el 30, era importante. Hoy el campo aporta el 4, a veces el 3.5, a veces el 4.5, pero por ahí va. Si allá nos lo venden más barato y producen en más volumen, ¿para qué vamos a producir maíz? Y digo maíz, podría decir frijol, y podría yo decir trigo, y podría yo decir arroz. O sea, los granos básicos. ¿Para qué producirlos si los podemos importar y más baratos? Ellos dicen, ha aumentado la exportación de agropecuarios, pero sobre todo agroindustriales. Una de las principales exportaciones que tenemos de México hacia los Estados Unidos son tequila y cerveza. ¿Sí? O sea, y por otro lado tenemos frutas, hortalizas y ganado bovino en pie. Eso se lleva prácticamente la totalidad de las exportaciones. Pero también aumentan las importaciones y nuestra balanza agroalimentaria es deficitaria. ¿Sí? Compramos más alimentos en el extranjero de lo que vendemos. No podemos descartar que hay un sector agropecuario productivo muy eficiente en algunos estados de la República, que son muy competitivos y que les ha ido muy bien con la globalidad. Pero hay otros que tal vez no puedan pensarse que algún día se van a poder integrar al mundo, pero sí están compitiendo. Este año, autoridades y empresarios buscan relanzar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual puede complementarse y dar más beneficios al sector comercial del país. Los 3 gobiernos yo creo que ven las posibilidades de profundizar, de hacer una evaluación de lo que ha sido NAFTA 20 años y en su iniciativa de los 3 gobiernos de propiciar un relanzamiento o un lanzamiento de lo que le llamamos NAFTA 20. El reto es hacer una gran escalada de México, de sus empresas, de internacionalizarse dentro de la Unión Americana y dentro de Canadá. Yo creo que la relación manufacturera y logística de comercio, en el tema manufacturero, que es el que nosotros nos involucramos, entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene muchísimos años por delante. Y hablando de México particularmente, en las ventajas competitivas que nosotros tenemos para seguir siendo el motor industrial de esta parte del continente, del norte de América, están aquí ahorita y van a estar aquí en los próximos 20, 30, 40 años. Otro de los sectores que darían un nuevo impulso al tratado comercial es la explotación de hidrocarburos, la cual convertiría a América del Norte en una región autosuficiente. Una reforma energética ambiciosa tendría un impacto en el sector energético importante, pero tendría un impacto todavía mucho mayor en el desarrollo industrial de México porque incorporaría valor agregado nacional en las exportaciones de México. Y yo creo que en materia de energía deberíamos haber sido a lo mejor un poco más ambiciosos hace 20 años y haber abierto el mercado de energía a la competencia. No a la inversión, pero muy prematuro hace 20 años, pero sí a la competencia. Superar obstáculos y perfeccionar los mecanismos de intercambio que permitan que se realice en términos de igualdad para los 3 países son los principales retos de este tratado. Entonces, yo creo que lo que hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en algunas regiones fue exacerbar los problemas que ya existían, ¿no? Y que desafortunadamente existen y que todavía tenemos que atender como un pendiente. Cuando dicen, oye, hay que profundizar el TLC o cambiarlo, lo que necesitamos es complementarlo con estas 3 ideas, ¿no? El cruce fronterizo, que implica inversión, infraestructura, procedimientos aduaneros, un esfuerzo en materia de transporte y un esfuerzo en materia de educación y tecnología. Lo que debe distinguir NAFTA en los próximos años es que nos encontramos hace 20 años, nuestras empresas, con muchos intermediarios estadounidenses. Los próximos años,
ofrece una oportunidad en donde productos mexicanos, sobre todo en agrícolas, pueden llegar a Canadá directo, beneficiando al productor mexicano y el consumidor canadiense. Yo creo que el rol de tener a alguien en el medio ya no es necesario. A 20 años de su inicio, el Tratado de Libre Comercio ofrece la perspectiva para México de ser un factor de crecimiento a través del impulso al comercio, si se logran superar otros problemas estructurales de nuestra economía que provocan descontento entre la sociedad mexicana. Best system ever devised. Capitalism is the best system ever devised. Cuando hablamos de injerencia e intervención, se suele pensar en bombardeos y acciones de guerra. Sin embargo, hay una forma de invasión mucho menos ruidosa que las bombas, pero implacable en sus efectos al esclavizar a los países más débiles a través de sofisticados mecanismos financieros y comerciales. Al abrir mercados a Estados Unidos, habrá más inversiones. Uno de los mecanismos de injerencia empleados por la potencia del norte a lo largo de la historia para devorar la economía de los más débiles son los tratados de libre comercio. Nadie apostaba por Chile, finalmente se firmó el TLC con Estados Unidos. Medicinas y alimentos ingresarán sin aranceles, lo que abaratará sus costos. Mundo sin fronteras. Hoy entra en vigencia oficialmente el tratado. Desde las pequeñas empresas hasta los agricultores, les dará acceso a los grandes mercados del mundo. Habrá más productos estadounidenses en su país. Se beneficiarán de más opciones y mejores precios. En los tratados de libre comercio bilaterales se está hablando de minimizar los aranceles, eliminar las medidas de protección a la industria nacional. Se está hablando de abrir los mercados internos a las importaciones de productos agrícolas. Es decir, un empresario de Estados Unidos, en el marco de un TLC con un país de Centroamérica, puede vender su producción en Centroamérica sin pagar el impuesto de aduana. Lo mismo los exportadores de Centroamérica en Estados Unidos. Eso se supone que es una facilidad, porque el arancel dificulta el comercio porque encarece el producto que viene de fuera. Pues las nuevas reglas de juego con libre acceso a su mercado permitirán mayores ganancias para los productores y empresarios. Por eso se llama libre comercio, porque no debe haber paredes, no debe haber muros de contención, sino que los productos deben pasar libremente, como podríamos decir, un comercio de preferencia, pues que todo pasa y todo sale. Esa economía neoliberal que tiene como ejes centrales la apertura de fronteras, la desregulación laboral y la privatización de empresas públicas, se convierte, ya digo, en el corazón de lo que va a ser la estrategia económica de Estados Unidos, principalmente hacia América Latina. De lo que es el mercado mundial a la economía mundial. Todo el planeta Tierra forma ahora una sola economía porque el capital deja de tener fronteras y puede colocarse en cualquier parte del mundo para explotar a trabajadores en cualquier parte del mundo y venderles sus productos en cualquier parte del mundo. If you seek social justice and human dignity, the free market system is the way to go. Los tratados de libre comercio venían en un gran paquete, en donde había condicionamientos del comercio de los bienes, el comercio de los servicios, las inversiones y por supuesto también las compras públicas. Es decir, hay muchas facilidades para que las empresas hagan negocio, ya sean vendiendo en otro país o llegando a ese país a invertir. Ese es más o menos lo que se consigue con los tratados, en términos generales, porque por supuesto no todo el mundo puede hacer negocio y exportar. Ahí es donde vienen quienes ganan y quienes pierden.
podría pensarse que los tratados de libre comercio son beneficiosos siempre para los pueblos, porque nos han dicho, sobre todo los economistas, nos han dicho que el comercio siempre mejora las condiciones de vida de la población. Pero lo que no se nos dice es que al momento de uno hacer una alianza con una potencia económica que tiene un sistema productivo absolutamente diferente al de uno, pues muchas veces puede ocurrir que nos avasallen. Si yo firmo un tratado de libre comercio contigo, que de libre no tiene nada y de comercio pudiera tener, donde te estoy diciendo tu Estado no puede participar en el fomento de ninguna industria, tienes que protegerme los derechos de autor porque eso los tenemos registrados en los Estados Unidos y no puedes hacer ningún invento parecido, incluyendo en el caso de las medicinas. Simplemente es un acuerdo entre dos donde la economía más grande realmente se sirve de la economía pequeña. Los TLCs, por esa excusa jurídica, esa presentación formal democrática, son la excusa ideal para seguir cometiendo el expolio del sur por parte del norte, pero ya digo, dentro de una suerte de contrato entre iguales que encima quita a los países del sur la posibilidad de darse cuenta de que están siendo devorados. The free market system is the way to go. En las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, lo fundamental para Estados Unidos ha sido siempre cómo integrar a América Latina y convertirla, como ha sido a lo largo del tiempo, en una periferia económica. Voices from the left and right are equating the free enterprise system with greed and exploitation and failure. Capitalism offers people the freedom to choose where they work, what they do, the opportunity to buy or sell products they want. América Latina y el Caribe concentra una enorme cantidad de recursos naturales estratégicos para el capitalismo. Estamos hablando de recursos que permitirán al capitalismo su reproducción y tiene una biodiversidad que no tiene otra región del planeta. De tal manera que esto la convierte en un territorio muy apetecido por la geopolítica imperial. Beneficiarse de los países que les podían brindar un mayor bienestar a sus ciudadanos. Cuando así lo entendieron, invadieron, pusieron gobiernos títeres. Esto lo sufrían países como México, el cual perdió la mitad de su territorio a manos de su vecino. Texas fue anexionado por Estados Unidos en 1845. Lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Wyoming y Colorado y el estado de Nuevo México, le fueron arrebatados por el Imperio del Norte en 1848. Suficiente para el imperio, había que extraer más renta y esa extracción se hacía ya haciendo posible que las transnacionales se adueñaran de todos los recursos, no solamente de las materias primas fundamentales como petróleo, estaño, cobre, en los ejemplos que he citado, sino todos los alimentos, las medicinas, los saberes, los conocimientos, la vida toda de nuestros países. Ya. En los años 80, sobre todo para los años 80, el imperio, con Estados Unidos a la cabeza, decidió que la renta imperial debía incrementarse y diseñó el sistema económico neoliberal que permitió la extracción más expedita y todavía más expoliadora de la renta imperial. Generaron una matriz económica que potenciaba el ajuste neoliberal, que lo que iba a permitir era que los países del sur compraran los productos del norte. Nos aplicaron a todo el continente las políticas neoliberales. Nosotros, los venezolanos, tuvimos una reacción, la primera en el mundo occidental, contra las políticas neoliberales. Tratados de libre comercio eran precisamente el plato fuerte del norte para dominar los mercados y recursos del sur. Su primer tratado de libre comercio, que podríamos decir reconocido
y el cual está todavía en ejecución. Fue el tratado que firmó en el año 1994 junto con Canadá y México. Los negociadores estaban a puerta cerrada. La firma se hace en 92 y entra en vigor el 1 de enero de 94. Te ofrecen un mercado libre norteamericano, vamos a abrir las fronteras, las mercancías mexicanas se van a poder colocar en el mayor mercado del mundo, que es el norteamericano. Bueno, los funcionarios, ¿no?, del gobierno mexicano estaban fascinados, ¿no? El pueblo no, o sea, hubo mucho rechazo en el pueblo, pero era el primer tratado de este tipo que se hacía en el mundo. Entonces no había experiencia de los pueblos, no sabíamos qué tan lesivo iba a ser, o sea, se percibía que era un tratado que iba a dañar evidentemente al más débil. Why would Canada want to sign this agreement? Why would Mexico want to sign agreements which prevent it from dealing with pollution, which prevent it from following policies that they see as in the interest of the people? Well, one reason is that they want access to the U.S. market. They want to be able to trade with the U.S. Because it's a big market. And especially for countries that are anywhere close to the United States, it is the most important market to be selling to. So in this, what the United States is able to say is, well, if you want access to our market, you have to do what we tell you. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues levantar aranceles, destrabar restricciones, que en México eran fuertes, había restricciones proteccionistas, porque viviendo al lado del país más poderoso y agresivo, ¿no?, económicamente del mundo, que es Estados Unidos, se tuvo que poner una legislación proteccionista que impedía la entrada de inversión extranjera en ciertos sectores que se consideraban estratégicos para el país, como el petróleo. En ese tratado de libre comercio se asegura Estados Unidos de que México le colabore con aproximadamente 1.300.000 barriles diarios de petróleo, lo cual es vital para la economía de los Estados Unidos, porque ese es un país que se consume más del 22-23% de los recursos energéticos de la tierra. Compatriotas, en 1992 tenemos juntos una gran tarea que realizar. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. El presidente mexicano era un entusiasta del tratado, Salinas de Gortari, pero era todo un teatro que en el momento en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio se rompe por el levantamiento zapatista. Es el mismo día en que entrábamos al primer mundo, hay un levantamiento de pobres miserables, ¿no? Y entonces, pobres miserables que dicen, no es cierto que estamos entrando al primer mundo. O sea, lo que le sucede a este país es que tenemos hambre. El levantamiento de los pueblos del sur de México el 1 de enero de 1994 iniciaría el camino de lucha de un continente que a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte rechazaría las nuevas formas de injerencia. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. When we talk about trade, the so-called trade relations, one of the most important things to recognize is asymmetry. That this is not, this is a case of a very big market, a very big powerful country dealing with small countries, dealing with countries which are weak. And it means that they are able to do things in these agreements which they would not be able to do with a country of the same size and power. Las consecuencias del neoliberalismo y el libre mercado aumentaría la pobreza, la exclusión y la dependencia de todos los países de América Latina que habían suscrito los tratados de libre comercio. Donde ha sido más dramático el impacto del TLC ha sido en México, porque es el TLC que tiene más tiempo.
Arrancó en el año 1994. Fue el primer país donde esas medidas fueron aplicadas de manera irrestricta y es el país que ha estado sometido durante decenas y decenas de años a las políticas neoliberales. Durante mucho tiempo después de la revolución había un acuerdo social que hacía que el Estado estuviera proporcionando créditos, precios de garantía a los campesinos, bueno, y eso permitió florecer al campo. En el momento en que empiezan a abandonarse estas políticas, que se individualiza la propiedad de la tierra, se viene abajo la producción campesina, empieza a haber acaparamiento de tierras por grandes latifundistas, con empresas agrícolas en forma, el agrobusiness famoso, entra con el Tratado de Libre Comercio y bueno, hoy tenemos una alimentación mucho más insana que la que teníamos hace 10, 15 años. That Mexico had all these grand promises about how wonderfully they would do under NAFTA. That in fact unemployment, increased in many areas. In agriculture, there was a complete wiping out of the old social relations in agriculture, and in all industries producing for local markets, those have been completely wiped out. Ha inundado también a México de productos agropecuarios, sobre todo al extremo de que México, que importaba el 5% del maíz que comía, hoy está trayendo de Estados Unidos el 40%. Cómo se ha incrementado el precio del maíz en México y sabiendo nosotros lo que significa el maíz en la cultura gastronómica de la alimentación para el mexicano. En consecuencia, los alimentos basados en el maíz han ido desapareciendo de la dieta básica de los mexicanos, no porque no quieran, sino porque no hay. En vez de consumir maíz, que siempre se consumió en México, hoy estamos consumiendo cada vez más un trigo procesado muy empobrecido, o el maíz se ha transformado en unas harinas mezcladas con otras cosas. Es decir, hemos perdido realmente calidad de vida de manera muy acelerada en los últimos años. México está trayendo la mitad de la carne, está trayendo el 90% del trigo, es decir, le están desmantelando su agricultura. El hato ganadero pasó de 40 millones de cabezas a un poquito más de 20, se ha reducido casi a la mitad. México era un país que se satisfacía, que se autoabastecía con el arroz y el algodón. En vista de que entraron estos productos estadounidenses a México, México ahora no se autoabastece con algodón y arroz. Y ha ocurrido que millones de campesinos que estaban involucrados con esa actividad económica hoy están sin empleo. El caso de México es patético. Los maiceros norteamericanos reciben subsidios por parte del gobierno norteamericano, subsidios sustanciales, de manera de que un maicero mexicano no puede competir en términos de precio con un maicero estadounidense. Habrá un marco legal más seguro que va a atraer inversionistas estadounidenses. Entonces ellos hacen pasar este apoyo, estos subsidios al campo en Estados Unidos, pues como un apoyo legal, ¿no? Y cuando hay cualquier tipo de subsidio, en el caso de México, hablan de dumping. Entonces ellos hacen una serie de alegatos cada vez, en cada uno de los casos tienen otras figuras que usan, pero siempre las de ellos son legales y las de México no, ¿no? México hoy tiene más deuda externa que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Claro, tiene más deuda externa porque su economía entró en recesión, porque su aparato productivo ya empezó a tener problemas a sectores que producían para la economía mexicana, y obviamente eso implica, ¿verdad?, que México tiene que tener mayor dependencia pues del crédito privado internacional. Consecuencias similares a las sufridas por México las han vivido también aquellos países que firmaron el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y parte del Caribe, conocido como CAFTA. Ahora, ¿qué ha pasado en Centroamérica? Centroamérica ha logrado alcanzar los niveles de empleo que se decían que se iban a conseguir. Es falso. En el caso de Centroamérica ha aumentado el desempleo en El Salvador
que es el país o uno de los países que tiene más dependencia de las importaciones agrícolas, y ha aumentado el desempleo también en Guatemala. Honduras también ha crecido el desempleo, y Costa Rica no hay datos todavía porque el TLC apenas acaba de arrancar. Ha sido terrible. Si las condiciones de pobreza antes de la firma del TLC eran difíciles, ahora son más grandes. Los arroceros ahora ya no pueden sembrar arroz porque los quebraron al entrar arroz en gran cantidad, y cuando se pierde la producción se pierde también la soberanía alimentaria. Estados Unidos en los primeros 3 años del tratado aumentó sus exportaciones agroindustriales a Centroamérica en alrededor de 2.000 millones de dólares, y Centroamérica apenas ha vendido como 500 millones más. Se ha ampliado la brecha comercial. Eso significa salida de dólares de Centroamérica para Estados Unidos y entrada de dólares de Estados Unidos que los saca de Centroamérica con sus ventas. Los productores de maíz, los productores de verduras, los artesanos, ahora no pueden competir y han quebrado. Es decir, han quebrado porque ¿quién va a mandar a confeccionar un zapato si al abrir la frontera entran zapatos usados, zapatos de marca a menores precios y que quiebran la producción? Los tratados de libre comercio son un monumento, desde mi punto de vista, a la imbecilidad o al antipatriotismo. Desigual, ¿no? Ellos ganan, desde luego, porque pueden llevar sus productos para todos los sitios sin que nadie les diga nada, pero el pueblo, nada. Durante años y sin descanso, los mejores gerentes, economistas, tecnócratas y expertos del neoliberalismo pusieron todo su empeño por conducir al mundo por la gloriosa senda, según ellos, de los tratados de libre comercio, teniendo como Dios al mercado y como Biblia la libertad de empresa. Pero sus cálculos sobre un capitalismo floreciente y prometedor en su propia tierra resultaron errados. Aplicará medidas para frenar la crisis económica que produjo más de 1 millón de nuevos desempleados. El déficit del presupuesto federal de Estados Unidos saltó a 192.300 millones de dólares en marzo. El déficit será de 1.750.000 millones de dólares. El hasta entonces omnipotente capitalismo se derrumbaba en todo el mundo ante las narices de sus más firmes defensores. I understand their worry and their frustration. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. I know many Americans have questions tonight. How did we reach this point in our economy? How will the solution I propose work? And what does this mean for your financial future? Serán de más opciones y mejores precios. Cuanto más puede elegir el consumidor, mejor será su situación. Al abrir mercados a Estados Unidos, va a aumentar oportunidades para los peruanos. Habrá más inversiones. La crisis actual ha afectado, como tiene que ser, más a los países que estaban atados al carro del imperialismo norteamericano, a los países que firmaron el TLC. Y en las etapas de boom económico, todo funciona a todo vapor. El empleo, digamos, aumenta, los salarios también suben, y digamos, el crédito fluye de una manera grotesca, es decir, todo funciona a crédito. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que se cierra el crédito, bajan los salarios y aumenta el desempleo. Entonces, hoy día lo que estamos siendo es la economía más afectada de América Latina por la crisis en curso. Está agotada una economía donde la riqueza se concentra en un número reducidísimo de la población. Hoy hay millones de personas que a duras penas sobreviven con apenas $1 de ingreso diario, pues no les alcanza ni para comer. Entonces allí están justamente los fenómenos que están erosionando y que están descalabrando la economía capitalista mundial, que se basa en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Mientras el capitalismo global demostraba su gran fracaso, el Imperio del Norte haría un último intento por establecer el ALCA en la región. En el 2005, en la reunión de presidentes, el gobierno de Estados Unidos intentó que en la declaración, en la reunión que se hizo en Argentina, en Mar del Plata, saliera un parrafito donde se planteara reiniciar la negociación del ALCA. Poco le duraría al imperio la ilusión de concretar sus planes. Las palabras del entonces presidente argentino resumirían el rechazo del sur al proyecto imperialista del ALCA.
igual tratamiento entre países poderosos y débiles, igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes, no solo es una mentira, sino que además resulta una trampa mortal. Trampa que primero atrapa y afecta a los débiles, pero que luego de un modo u otro también termina llegando a los poderosos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. ¿Qué quieren nuestros pueblos? No un área de libre comercio, no, quieren un área libre de pobreza. Nuestros pueblos quieren es un área libre de desempleo. Nuestros pueblos quieren es un área libre de exclusión social, libre de analfabetismo, libre de mortalidad infantil. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad, nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Elige por primera vez un presidente afroamericano, cuyo discurso de campaña se basaba en la palabra cambio. Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched. But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control. The nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. Más allá de esa diferencia y de ese discurso, la política del norte hacia América Latina no ha cambiado. El mandato del nuevo presidente Barack Obama se inicia con frontales ataques a la integración del sur, al derrocar en Honduras a una de las democracias de la Alianza Bolivariana mediante un golpe de Estado y al intentar instalar 7 bases militares estadounidenses en Colombia. El ALBA, como proyecto de integración del sur, es un horizonte que el imperio no está dispuesto a permitir. Por supuesto, habrán siempre algunos enemigos. Siempre habrán alguna gente que no quiera la igualdad. Estamos convencidos de eso. Socialismo, humanismo. Estamos aquí construyendo esa América.